Epístola a los Hebreos capítulo 10. Cuán gran gozo hay en nuestro corazón de saber y conocer las grandezas de nuestro amado, de nuestro Señor Jesucristo. Este capítulo 10 nos va a seguir ampliando todo lo que representa Jesús, su sacrificio, su obra perfecta y magna. Dice aquí, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. La palabra sombra es una palabra griega, esquía, que es como una especie de bosquejo borroso, donde no hay una completa claridad. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma o no la imagen nítida de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Pero la Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Eso lo vamos a ver más adelante. Y vemos en este verso 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Hay algo bien peculiar, es que el escritor, el autor de los Hebreos, hace un énfasis y compara el sacrificio de Jesús con respecto a toda esa cantidad de sacrificios que se hacían de toros, de corderos, que continuamente tenían que estar presentando sacrificios en el altar. Pero Jesús no le bastó sino una sola vez para hacer de la gracia de Dios como la única y suficiente manera de nosotros vivir bajo redención, bajo eternidad. Dice el verso 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Porque en el día de la expiación, el sumo sacerdote tomaba un cordero y primeramente sacrificaba para él y después para el pueblo. Porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. Recordemos que expiación en el concepto antiguo testamentario era cubrir, pero expiación en el Nuevo Testamento es quitar, es limpiar. Jesús quitó nuestros pecados, no los cubrió, los quitó. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, esto es hermoso, en el momento en que Jesús entra dentro del plan, en este mundo, dice el Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Aquí la palabra cuerpo es la palabra griego soma, que viene somático, soma, que significa un cuerpo débil como nuestro, con la gran diferencia, sin pecado. El cuerpo de Jesús fue un cuerpo débil, que fue tentado, y la debilidad de ese cuerpo se ve reflejado en la tentación. Por eso Jesús tuvo que estar sumamente dependiente del Espíritu Santo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Bueno, eso lo dice el Salmo 46:8, haciendo un pronunciamiento mesiánico, diciendo primero sacrificios y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. ¿Y qué es esto último? Sino es el nuevo pacto bajo la sangre hermosa
hermosa, preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Una vez para siempre. Bastó una sola ofrenda. Hay algo peculiar para su conocimiento. La Iglesia católica, la Iglesia tradicional, utiliza un nombre continuamente, la misa. Esa palabra usted la ve diariamente, continuamente, dentro del culto que hace la Iglesia católica. Vamos a celebrar misa. La palabra misa tiene que ver con volver a sacrificar, volver a sacrificar. Ellos continuamente están haciendo referencia de volver al sacrificio, cosa que es contraria a lo que estamos leyendo aquí. A Jesús no hay que volverlo a sacrificar. Es decir, que si yo peco, no necesita Jesús volver a ir a una cruz para redimir este pecado. Con una sola ofrenda basta. Lo que me resta a mí es de corazón arrepentirme. La Biblia dice que si yo me arrepiento, si yo confieso y me aparto, alcanzaré misericordia de Dios. Y sigue diciendo aquí, verso 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, hermoso sacrificio, ¿verdad? Dice, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios con autoridad, en símbolo de victoria. Por eso la Biblia nos cataloga más que vencedores, porque Él es el vencedor. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Posteriormente, de esa muerte y resurrección, Satanás llegará el momento en que será atado y puesto bajo los pies de Jesús. Lo mismo el anticristo, el dragón, la misma muerte, estarán bajo el yugo de Jesús, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, cosa contraria, como decíamos inicialmente en el verso 1, que estos mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año no hacen perfecto a nadie. Sigue diciendo aquí en el verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Por eso es importante leer Ezequiel 25, Jeremías 31, 33. Ahora, ¿qué dice en el libro de Ezequiel 26, Ezequiel 25, donde habla que Dios cambiará nuestro corazón, de un corazón de piedra a un corazón de carne, y pondrá su espíritu, y dice la Biblia, y pondrá sus leyes dentro de nosotros, para hacer la ley, para obedecer por la naturaleza del espíritu. Y dice aquí el verso 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí el autor le está haciendo referencia y está llevando a todos los hebreos a la imagen de esa sombra del tabernáculo de Moisés, que continuamente esos cultos se volvieron aburridores, se volvieron religiosos, cotidianos, cosa que comenzó a desagradar a Dios, y lo compara con el sacrificio de Jesús. El autor tenía como misión que los hebreos fueran conscientes que ya no hay que estar más sacrificando, que no hay que estar volviendo a la ley. Y
y le dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Ahora, el tabernáculo de Moisés tenía una cortina gruesa llamada el velo que separaba el lugar santísimo con el lugar santo. Recordemos que cuando Jesús murió, ese velo se rasgó en dos de arriba hacia abajo, y ese velo representaba representaba el cuerpo de Jesús, pero el cuerpo llevando el pecado. Cuando se rasga, significa que el pecado fue juzgado en el cuerpo de Jesús, y ese pecado fue condenado, fue expuesto a juicio. Por eso dice aquí, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura, y esta agua es su bendita y santa palabra y el Espíritu Santo. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión o la confesión de nuestra fe o de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejándonos de congregar como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Día tras día es mucho más cerca la venida de nuestro Señor Jesús. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Aquí el autor le está diciendo a los hebreos, si ustedes no aceptan el sacrificio de Cristo, esto es lo que a ustedes les espera. Una horrenda expectación de juicio. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y después dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecen los que pisotean al Hijo de Dios y tuvieren por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hicieron afrenta al Espíritu de gracia? Aquí dice Espíritu de gracia. Por eso el Espíritu Santo va concatenado con la gracia de Dios. La gracia no se puede vivir ni conocer sino por el Espíritu de gracia. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvieseis gran combate de padecimiento. Por una parte, ciertamente, con vituperio y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañero de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia. Y nuevamente aparece la palabra mejor. Ahorita habla de una mejor herencia. Si ustedes perdieron todo aquí terrenalmente, hay una mejor herencia. Y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Porque es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecha la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Y dice 38, mas el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Impresionante. Nosotros, usted que escucha, querido amigo, usted que ha sido sellado, usted que ha sido galardonado con el Espíritu Santo, usted no es de los que retroceden para perdición, sino que por fe usted preserva su alma para salvación. Amigo y amiga, estaremos mañana con un capítulo especial, el capítulo 11, donde vamos a estar viendo
los héroes de la fe. Que tengan todos un feliz día. Muchas bendiciones.